A los 57 años, Keith Urban ya no es solo el guitarrista carismático, de voz rasposa que encendía estadios enteros, sino un hombre que carga con cicatrices invisibles. Durante décadas, su vida pareció una postal perfecta. Un músico exitoso, un matrimonio de ensueño con Nicole Kidman, 2 hijas hermosas y una carrera imparable tanto en Estados Unidos como en su Australia natal. Pero detrás de esa sonrisa eterna y de los premios dorados, se escondía una verdad mucho más humana, mucho más frágil, una verdad que él mismo evitó admitir durante años. Keith Lionel Urban nació en Whangarei, Nueva Zelanda, pero creció en Queensland, Australia, en un ambiente donde la música era el único refugio. Desde joven, las guitarras eran su forma de hablar con el mundo, y su acento australiano se mezclaba con la influencia del country estadounidense. A los 20 años, ya era un prodigio, pero también un joven inseguro, atormentado por la necesidad de ser aceptado. Cuando llegó a Nashville, el corazón del country, su talento era innegable, pero también lo eran sus demonios, la ansiedad, la soledad y una relación peligrosa con el alcohol y las drogas. Años después, cuando conoció a Nicole Kidman en un evento en Los Ángeles, en 2005, nadie imaginó que aquel encuentro sería el punto de inflexión más profundo de su vida. Nicole acababa de atravesar el divorcio más mediático de Hollywood con Tom Cruise. Era, en ese momento, una mujer rota que intentaba recomponer su corazón. Keith, por su parte, era un músico en ascenso pero emocionalmente inestable. 2 almas heridas que se encontraron en el momento más vulnerable. En su autobiografía no publicada, Urban describiría aquel primer encuentro con palabras simples pero demoledoras. Ella me miró como si pudiera ver el caos dentro de mí, pero sin juzgarme. Desde entonces, comenzó una historia de amor que muchos idealizaron, pero que en realidad fue una batalla silenciosa. Keith no solo tenía que luchar contra sus adicciones, sino también contra el miedo constante de perder a la mujer que lo había salvado. Los primeros meses fueron intensos, casi mágicos. Nicole lo acompañaba a los conciertos, él escribía canciones inspiradas en su nueva musa, y ambos parecían vivir en un cuento de hadas moderno. Pero pronto, la realidad irrumpió con fuerza. En 2006, apenas 4 meses después de casarse, Keith Urban ingresó a una clínica de rehabilitación. Fue Nicole quien lo llevó allí, quien le dijo con lágrimas en los ojos: «Te amo demasiado para verte destruirte». Esa frase, según Keith, fue la que le cambió la vida para siempre. Durante años, la prensa pintó ese episodio como una crisis pasajera, pero lo cierto es que fue una fractura profunda en la relación. Mientras Nicole continuaba su carrera cinematográfica acumulando nominaciones al Oscar y rodando proyectos en Europa, Keith luchaba contra sus propios fantasmas en silencio. Había recaídas, ausencias y momentos en los que la distancia parecía definitiva. Aún así, el amor, aunque herido, resistía. En una entrevista reciente con CBS Sunday Morning, Keith confesó algo que dejó a todos en silencio. «Durante mucho tiempo fingí estar bien, porque no quería que Nicole sintiera que se había casado con un hombre roto. Pero la verdad es que sí lo estaba. Ella me sostuvo cuando yo no podía sostenerme solo». Fue la primera vez que habló sin filtros sobre la oscuridad que había habitado en su matrimonio. Nicole, por su parte, siempre se mostró reservada. Nunca habló públicamente de las recaídas, de las discusiones o de las noches sin dormir. Pero sus gestos lo decían todo. En las premiaciones se tomaban de la mano con fuerza, como si ese contacto físico fuera un ancla. En los conciertos de Keith, ella lo observaba desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y temor, porque sabía que, aunque el público aplaudía, la verdadera batalla estaba ocurriendo dentro de él. Con el tiempo, Keith transformó su dolor en arte. Canciones como Blue Ain't Your Color o Coming Home no eran simples éxitos radiales, sino confesiones disfrazadas de melodía. Cada acorde era una carta abierta, cada verso, una súplica por redención, y poco a poco logró algo que pocos artistas consiguen: sanar a través de su propia música. Hoy, cuando Keith Urban habla de Nicole Kidman,
lo hace con una serenidad nueva. Ella fue mi segundo nacimiento. Dice, sin ella, no estaría vivo. Ya no hay máscaras, ni necesidad de parecer perfecto. Su matrimonio, lejos de ser una historia ideal, es un testimonio de resistencia, de dos personas que aprendieron a amarse sin ilusiones, pero con verdad. Y mientras las cámaras capturan sus apariciones en la alfombra roja, lo que el público no ve son las pequeñas cosas, las cartas que aún se escriben, las noches en las que Keith prefiere tocar la guitarra en silencio mientras Nicole lee un guión a su lado. Son esos gestos cotidianos los que, según él, mantienen viva la llama después de casi 2 décadas juntos. En los últimos años, su relación ha alcanzado un equilibrio inusual para Hollywood. Viven entre Nashville y Sydney, lejos del ruido mediático, protegiendo la normalidad de sus hijas, y aunque el mundo siga especulando sobre rupturas, distancias o crisis, Keith Urban, a los 57 años, finalmente ha admitido la verdad, que el amor no siempre salva, pero puede enseñar a sobrevivir. Esa confesión, dicha con la voz quebrada de un hombre que ya lo perdió casi todo, resume la esencia de su historia, un amor imperfecto, pero profundamente humano. Después de su ingreso a rehabilitación en 2006, Keith Urban parecía renacer. Salió con los ojos más limpios, la voz más fuerte, y la promesa firme de no volver a caer. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que la batalla apenas comenzaba. La adicción no desaparece con un tratamiento. Se adormece, espera, y cuando el alma se debilita, vuelve a susurrar. Durante los primeros años de su matrimonio, Urban vivió una lucha silenciosa contra sí mismo. Los días en los que salía de gira eran los más peligrosos. La soledad de las habitaciones de hotel, la presión de los conciertos y el peso de la fama lo empujaban hacia el abismo. Nicole, mientras tanto, se encontraba filmando en otros continentes, tratando de mantener su carrera viva. A veces pasaban semanas sin verse, y en esas distancias nació el miedo más grande, que el amor no fuera suficiente para mantenerlo sobrio. Una noche en particular, en 2009, Keith tuvo una recaída. Llamó a Nicole a las 3 de la madrugada, llorando, repitiendo que lo había arruinado todo. Ella no dudó ni un segundo. Tomó un vuelo privado desde Londres a Los Ángeles y pasó 3 días encerrada con él, ayudándolo a volver a respirar. Nadie supo de aquel episodio. No hubo titulares. No hubo cámaras. Solo 2 personas enfrentando un monstruo invisible. Nicole Kidman, en más de una ocasión, confesó a sus amigos más cercanos que amarlo era un acto de fe. A veces siento que estoy cuidando a un niño herido, habría dicho en una entrevista privada para una revista australiana que nunca fue publicada. Y en cierto modo, tenía razón. Keith no necesitaba solo comprensión, sino una constante reafirmación de que valía la pena. Su autoestima, destrozada por años de autodestrucción, lo mantenía atrapado entre la culpa y el miedo. Pero fue precisamente en esos años oscuros cuando su arte alcanzó una madurez desgarradora. Canciones como Stupid Boy, Tonight I Wanna Cry o Break on Me no fueron escritas desde la fama, sino desde la herida. Cada una de ellas era una confesión disfrazada de poesía. En entrevistas posteriores, Keith admitiría, cada vez que tocaba esas canciones en vivo, era como si abriera una herida que nunca terminaba de cerrar. Nicole entendía que no podía luchar contra la adicción por él, pero sí podía ofrecerle un motivo para resistirla. Cuando nació su primera hija, Sunday Rose, en 2008, la vida de Keith cambió de eje. Por primera vez, el amor que sentía tenía un rostro pequeño, inocente. Años más tarde, diría que fue la primera vez que se sintió suficiente. Pero incluso esa felicidad no fue un escudo perfecto. El éxito volvió a golpear con fuerza. Giras mundiales, premios, colaboraciones, y la eterna exigencia de mantenerse en la cima. Keith se encontró de nuevo rodeado de tentaciones. Alcohol en camerinos, noches de euforia, amigos que no comprendían su fragilidad. Cada vez que sentía la presión, pensaba en Nicole. Ella es mi línea de vida, decía.
Pero incluso las líneas de vida se tensan cuando se estiran demasiado. En 2012, los rumores comenzaron a circular. Algunos medios afirmaban que el matrimonio atravesaba una crisis. Otros aseguraban que Nicole estaba cansada de cuidar a Keith. Pero ellos nunca respondieron. En lugar de declaraciones, publicaron gestos, fotos tomados de la mano, risas en la alfombra roja, abrazos en los conciertos. Era su forma silenciosa de decirle al mundo que seguían juntos, aunque no indemnes. Aquel mismo año, Keith decidió volver a terapia. No porque hubiera recaído, sino porque temía hacerlo. Admitir el miedo antes de caer fue, según él, la muestra más grande de amor hacia Nicole. Ella me enseñó que pedir ayuda no te hace débil, te hace humano, declaró en una entrevista de Rolling Stone. Sin embargo, el camino no fue solo dolor. Entre 2013 y 2016, Keith vivió uno de los periodos más creativos de su carrera. Su álbum Ripcord se convirtió en un himno de resiliencia, y canciones como The Fighter, que grabó junto a Carrie Underwood, reflejaban directamente su historia con Nicole. I'm a fighter, cantaba, no como artista, sino como hombre que había aprendido a levantarse. Nicole, por su parte, también renació. Después de años de papeles intensos y oscuros, comenzó a elegir proyectos más personales, más íntimos. En varias entrevistas, reconoció que el equilibrio con Keith fue clave para reencontrarse con su arte. Ambos hemos estado rotos, dijo, pero creo que esa rotura es lo que nos mantiene reales. A los ojos del público, su relación parecía más fuerte que nunca, pero quienes los conocían bien sabían que seguían caminando sobre una cuerda floja. Keith había aprendido a vivir un día a la vez, a reemplazar las noches de euforia por cenas tranquilas en casa. En lugar de huir de su pasado, lo transformó en combustible para su arte. En 2018, durante una gira por Europa, Keith dedicó un concierto completo a Nicole. En el escenario, frente a miles de personas, pronunció unas palabras que luego se volverían virales. He estado en la oscuridad, pero ella fue la luz que me guió de regreso. Aquella confesión fue su manera pública de rendirse ante el amor que lo había salvado más de una vez. Sin embargo, el mayor cambio llegó con la madurez. A los 50 años, Keith ya no buscaba la perfección, buscaba paz. En entrevistas más recientes, habló abiertamente sobre su terapia, su espiritualidad y la importancia de la honestidad emocional. Antes pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, dijo. Ahora sé que ser vulnerable es la verdadera fortaleza. Nicole también cambió. Ya no veía en él al músico atormentado, sino al compañero que eligió reinventarse. Su matrimonio dejó de ser una historia de redención para convertirse en una lección de equilibrio. No somos perfectos, confesó ella en una charla con Vanity Fair. Pero nos elegimos todos los días, incluso cuando es difícil. Hoy, cuando Keith Urban sube al escenario, ya no lo hace para escapar de sus demonios, sino para celebrarlos. Los acepta, los transforma y los deja ir con cada nota. Nicole, sentada entre el público, lo observa con esa mezcla de amor y admiración que solo quienes han caminado juntos por el fuego pueden entender. Porque si algo ha aprendido este hombre de sonrisa tímida, es que el amor verdadero no es el que brilla bajo los focos, sino el que sobrevive cuando las luces se apagan. Después de sobrevivir a los años más oscuros, Keith Urban y Nicole Kidman comprendieron que su amor necesitaba algo más que pasión y promesas. Necesitaba raíces. En medio del ruido de Hollywood y las giras interminables, ambos decidieron detenerse. Fue entonces cuando en 2010 compraron una casa en las colinas de Nashville, un refugio rodeado de árboles y silencio, lejos de las cámaras, donde podían volver a ser simplemente Keith y Nick. Ese lugar se convirtió en su santuario. Las primeras semanas en Nashville fueron casi una terapia. Keith solía levantarse antes del amanecer, caminar descalzo por el jardín y tocar su guitarra mientras el sol salía. Nicole preparaba café y lo observaba desde la ventana, sonriendo con una serenidad que no conocía desde hacía años. Era una calma frágil,
pero era suya. Poco a poco, comenzaron a reconstruir lo que el tiempo y la distancia habían desgastado. La confianza, el nacimiento de su segunda hija, Faith Margaret, en 2010, marcó un punto de inflexión. Keith estaba presente, sobrio, con la mente clara y el corazón abierto. En una entrevista para People Magazine, confesó: «Cuando sostuve a Faith por primera vez, entendí lo que era el amor sin miedo. Ya no quería huir. Fue un renacimiento no solo como padre, sino como hombre». Nicole, por su parte, encontró en la maternidad una nueva forma de vivir el amor. Después de años de rodajes intensos, decidió reducir su ritmo y enfocarse en su familia. «Keith y mis hijas son mi hogar», dijo en una entrevista con Vogue, y lo decía en serio. Aprendió a decir no a proyectos millonarios para quedarse en casa, cocinar o simplemente leer cuentos antes de dormir. Esa normalidad, tan extraña para una estrella de su tamaño, fue lo que salvó su matrimonio. En aquellos años, los medios comenzaron a mostrar una nueva imagen de la pareja. No la de la perfección glamorosa, sino la de dos personas auténticas, con cicatrices, pero felices. Los rumores de crisis se disiparon, reemplazados por historias de complicidad. En los premios CMA, Nicole se sentaba entre el público, cantando cada palabra de las canciones de Keith, y cuando él ganaba un premio, sus ojos la buscaban entre la multitud. Era un ritual silencioso, una manera de recordarse mutuamente cuánto habían recorrido, pero más allá del amor, ambos compartían algo más profundo: la fe. No una fe religiosa en el sentido estricto, sino una creencia común en la redención, en el poder de empezar de nuevo. Keith, que solía decir que la música fue su salvación, comenzó a participar en programas de rehabilitación para músicos jóvenes. Quería ayudar a otros a no caer en el mismo abismo. Nicole, por su parte, se involucró en proyectos humanitarios, trabajando con mujeres y niños víctimas de violencia. Juntos, transformaron el dolor en propósito. Aún así, la vida no se volvió perfecta. La fama, con su sombra larga, seguía al acecho. En 2017, un tabloide publicó una supuesta crisis matrimonial basada en una foto donde Nicole parecía distante. Keith lo tomó con calma, pero Nicole se derrumbó. «Estoy cansada de que inventen historias sobre nosotros», dijo entre lágrimas. Él, en lugar de responder con enojo, tomó su mano y le susurró: «Dejemos que hablen. Nosotros sabemos la verdad». Fue en ese momento cuando ambos entendieron que no debían defender su amor ante el mundo, solo vivirlo. Esa filosofía los fortaleció. En Ai con Ai Mui, durante la pandemia, mientras el mundo se detenía, Keith y Nicole se aislaron en Australia junto a sus hijas. Fue un tiempo de introspección. Keith montó un pequeño estudio casero y comenzó a grabar lo que más tarde se convertiría en su álbum más personal, The Speed of Now. En una de las canciones, Polaroid, cantaba sobre los recuerdos que se desvanecen, pero también sobre los que resisten al tiempo. En el libreto del álbum, una dedicatoria sencilla: «Para Nick, mi eternidad en movimiento». Nicole, en esos mismos meses, rodaba la serie The Undoing. En una entrevista virtual, confesó: «Interpretar a una mujer que lo pierde todo me hizo valorar aún más lo que tengo». Hablaba, sin decirlo directamente, de Keith. Años atrás, habría evitado mencionar su vida privada. Ahora, lo hacía con orgullo. Su relación se había convertido en algo más grande que ellos mismos, un símbolo de resiliencia. Cuando aparecían juntos en público, no eran la pareja perfecta de las revistas, sino el reflejo de dos almas que habían aprendido a sostenerse mutuamente. Keith, en más de una ocasión, dijo: «Nicole no solo me salvó, me enseñó a amarme». Y esa frase, tan simple, resume toda su historia. A los 57 años, Keith Urban vive con la serenidad de quien ya ha peleado todas sus guerras. Su adicción sigue siendo una presencia silenciosa, pero no una amenaza. Sabe que no puede borrarla, pero aprendió a convivir con ella. Cada día, al despertar, repite un ritual que, según él, mantiene su equilibrio.
tomar la mano de Nicole, mirarla a los ojos y decirle: gracias, no por los premios, ni por la fama, sino por no haberlo dejado caer. Nicole, por su parte, ha dicho que la clave fue dejar de intentar cambiarlo. Cuando entendí que no podía ser su salvadora, sino su compañera, todo cambió. Esas palabras revelan la madurez de un amor que pasó de ser obsesión a comprensión. Hoy, viven entre dos mundos: la calma de Nashville y la nostalgia de Australia. Se refugian en la familia, en la música, en la naturaleza. Las niñas crecen lejos del escándalo. Y aunque el pasado sigue presente, ya no pesa, porque cuando el amor logra sobrevivir a la tormenta, deja de ser un cuento y se convierte en verdad. Y quizás esa sea la confesión más profunda que Keith Urban haya hecho jamás. Que su matrimonio no fue el final feliz de una película, sino una batalla constante, una redención diaria. Nos perdonamos muchas veces, dijo en su última entrevista, pero en cada perdón volvimos a elegirnos. Así, entre guitarras, silencios y promesas, Keith y Nicole construyeron algo más poderoso que la fama. Una vida real. En la industria del entretenimiento, donde los amores se consumen como fuego en papel, la historia de Keith Urban y Nicole Kidman se convirtió en una rareza, no porque fuera perfecta, sino porque sobrevivió. En un mundo donde las apariencias valen más que la verdad, ellos decidieron mostrarse como eran: vulnerables, y imperfectos, y humanos. Y fue precisamente esa honestidad lo que los transformó en una inspiración silenciosa para millones de personas. A partir de Ai Kong-ai Muay, la pareja comenzó a proyectar una nueva imagen, no la del ídolo y la estrella de cine, sino la de una familia que aprendió a vivir con calma. Keith, desde su estudio en Nashville, empezó a dar clases virtuales de música a jóvenes artistas que estaban en rehabilitación, compartiendo con ellos no solo su técnica, sino también su historia. No hay nada que avergonzarse de tener miedo, les decía. El miedo te recuerda que sigues vivo. Aquellas palabras, sencillas pero sinceras, reflejaban la filosofía de un hombre que había hecho las paces con su pasado. Nicole, por otro lado, se convirtió en defensora activa de la salud mental en la industria del cine. En varios discursos, habló sobre lo importante que fue para ella acompañar a alguien con adicción y ansiedad, sin perder su propia estabilidad. Amar a alguien que está roto no significa romperte tú también, dijo en una conferencia para la Australian Mental Health Foundation. Significa amar desde la fuerza, no desde el sacrificio. La pareja comenzó a ser invitada a eventos benéficos, no por su fama, sino por su ejemplo. En Ai Kong-ai fueron reconocidos por la organización Musicians for Recovery, por su trabajo de apoyo a artistas en proceso de rehabilitación. En su discurso, Keith no habló de premios ni de éxito. Solo dijo: cada vez que alguien se salva, siento que una parte de mí también se cura. Esa nueva etapa vino acompañada de un cambio artístico notable. Su música, antes dominada por los riffs de guitarra y el tono festivo del country pop, se volvió más introspectiva, más espiritual. Canciones como Wild Hearts y One Too Many mostraban un Keith en plenitud, pero también en gratitud. Detrás del brillo comercial había una esencia nueva, la del hombre que había mirado la oscuridad a los ojos y había aprendido a convivir con ella. Nicole también empezó a escoger papeles distintos. En lugar de personajes glamorosos, optó por historias donde la fragilidad era la verdadera protagonista. En Being de Ricardos y Expats, exploró el tema de la soledad y la reinvención femenina, temas que resonaban con su propia vida. Y aprendido a no temerle a las grietas. Dijo en una entrevista: son las grietas las que dejan entrar la luz. Juntos, aprendieron a convertir cada herida en arte. En un documental que Netflix planea lanzar sobre ellos, se mostrará la evolución de su relación. Las noches en los camerinos, las discusiones en silencio, los abrazos antes del escenario. Keith aparece diciendo: el amor no me salvó, me enseñó a salvarme a mí mismo. Y Nicole responde: yo no lo rescaté, lo acompañé mientras se rescataba.
Esas frases, dichas con una serenidad madura, resumen 2 décadas de crecimiento, lucha y renacimiento. Su historia, sin embargo, no solo inspiró a quienes los admiraban, sino que también cambió la forma en que muchos artistas veían el matrimonio en medio de la fama. Durante años, se creyó que la estabilidad era incompatible con el éxito. Keith y Nicole demostraron lo contrario. Supieron mantener sus carreras sin renunciar a su humanidad. Él siguió llenando estadios. Ella continuó ganando premios. Pero al final del día, ambos regresaban al mismo hogar, donde las luces se apagaban y quedaban solo ellos y el silencio. En una entrevista de 2023, Keith reveló que cada noche, antes de dormir, agradece por 3 cosas: su sobriedad, su familia y la oportunidad de tocar música. Ya no quiero ser el mejor, dijo, quiero ser agradecido. Esa humildad, impensable años atrás, mostraba que el hombre detrás de la estrella finalmente había encontrado paz. Nicole, a su vez, comenzó a escribir un libro de memorias titulado Entre la luz y la sombra, donde relata su experiencia de amar y ser amada después del dolor. Aunque aún no ha sido publicado, varios extractos han sido filtrados por la prensa australiana. En uno de ellos, escribe: Keith me enseñó que el amor no se mide por los días felices, sino por los días en que decides quedarte aunque todo duela. En I Con I Too, la pareja celebró 20 años de matrimonio con una ceremonia íntima en su casa de Sydney. No hubo invitados famosos ni prensa. Solo familia, música y un atardecer dorado sobre el océano. Keith tocó una versión acústica de Making Memories of Us, la misma canción que compuso cuando se enamoró de Nicole y ella. Con lágrimas contenidas, lo abrazó en silencio. Fue un momento sencillo, pero cargado de todo lo que habían vivido: el dolor, la redención, la fe. Hoy, su historia se estudia en universidades y seminarios sobre cultura pop, como un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza, porque más allá del romance y los titulares, la travesía de Keith y Nicole es un espejo de algo que todos buscamos: un lugar donde ser amados sin condiciones, donde nuestros defectos no nos definan, sino que nos humanicen. Keith Urban no es solo el músico que conquistó Nashville. Es el hombre que aprendió a convertir sus cicatrices en canciones. Nicole Kidman no es solo la actriz de Hollywood, sino la mujer que supo mirar la oscuridad sin perder la luz. Y juntos, son la prueba viviente de que el amor verdadero no siempre grita, no siempre brilla, a veces solo respira, en silencio. Y eso basta. A los 57 años, cuando mira hacia atrás, Keith no habla de fama ni de fortuna. Habla de Nicole, de sus hijas, de su paz. La sobriedad me dio vida, dice, pero el amor me dio propósito. Y esa confesión, tan simple y tan profunda, cierra el círculo de una historia que comenzó entre la tormenta y terminó entre la calma. A los 57 años, Keith Urban vive con una serenidad que alguna vez creyó imposible. Ya no corre detrás de los aplausos ni se mide por el número de premios. Ahora, lo que lo define es la quietud. El sonido del viento al amanecer en su rancho de Nashville, el canto de sus hijas jugando en el jardín y la voz de Nicole leyéndole fragmentos de guiones mientras él afina su guitarra. Antes necesitaba el ruido para sentirme vivo, dijo en una entrevista reciente. Hoy, el silencio me basta. En los últimos años, tanto Keith como Nicole han convertido su vida en un testimonio de lo que significa renacer. El músico que alguna vez se ahogó en sus adicciones se ha transformado en mentor y guía para otros artistas. Ha visitado clínicas de rehabilitación, no como estrella, sino como hombre que entiende el peso de la recaída. En una de esas charlas, dijo algo que se ha repetido en redes y documentales: no te avergüences de caer, solo preocúpate por no quedarte allí. Esa frase se convirtió en un mantra para muchos jóvenes músicos que lo ven no como un ídolo, sino como un ejemplo de humanidad. Su carrera, lejos de apagarse, ha tomado un nuevo brillo. Keith lanzó su álbum The Fighter Within, un proyecto conceptual
sobre la lucha interna y la búsqueda de equilibrio. En él, mezcla sonidos del country con toques de folk y soul, creando un tono íntimo, casi confesional. En la canción principal canta: I broke, I burned, but I'm still learning to love the scars. Me rompí, me quemé, pero aún aprendo a amar las cicatrices. No es solo una letra, es su historia entera condensada en una línea. Nicole, mientras tanto, continúa su camino con una elegancia serena. Ha encontrado una nueva pasión detrás de cámaras, produciendo proyectos que abordan temas de resiliencia, trauma y redención, reflejando, en cierto modo, su propia vida. En Icon Gaitu, estrenó una serie sobre mujeres que reconstruyen su existencia después de la pérdida. Cuando le preguntaron si el guión estaba inspirado en ella, respondió con una sonrisa leve: todos llevamos una historia que escondemos detrás de una sonrisa. El vínculo entre ambos se ha vuelto más fuerte que nunca. Ya no necesitan demostrarse amor con grandes gestos. Lo hacen con pequeñas rutinas, los desayunos compartidos, los mensajes cortos cuando están en ciudades diferentes, las llamadas antes de dormir. Nicole suele decir que el matrimonio con Keith es una conversación infinita, una charla que nunca termina, incluso cuando el silencio ocupa la habitación. Durante una ceremonia de premios en Icon Island, Keith recibió un reconocimiento honorífico por su contribución a la música y por su labor humanitaria. Subió al escenario con su guitarra, pero en lugar de tocar, habló. Este premio no es solo mío, dijo con voz temblorosa. Es de Nicole, que me enseñó que la verdadera música está en el alma, no en las cuerdas. El público se puso de pie, y Nicole, entre lágrimas, aplaudió con las manos en el pecho. Fue uno de esos momentos en los que el amor trascendió el espectáculo. Pero más allá de los homenajes, lo que define esta etapa de su vida es la gratitud. Keith ha dicho que cada día lo considera un regalo que no merecía. Si la vida me hubiera quitado todo en 2006, lo habría entendido, confesó. Pero en lugar de eso, me dio una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. Esa humildad, tan alejada del joven arrogante que fue, es el fruto de su lucha. Nicole, por su parte, ha aprendido que la fortaleza no siempre está en resistir, sino en aceptar. Durante años quise protegerlo del mundo, admitió, hasta que entendí que no necesitaba salvarlo, sino acompañarlo. Esa frase resume toda una filosofía: amar sin controlar, acompañar sin poseer. En las entrevistas conjuntas, su complicidad es palpable. Se interrumpen con risas, se lanzan miradas cómplices, y hablan uno del otro con un respeto que pocas parejas del espectáculo conservan después de tanto tiempo. En un programa australiano, un periodista les preguntó cuál era el secreto de su matrimonio. Keith respondió con una sinceridad que conmovió: no hay secreto, solo dos personas que se niegan a rendirse. A medida que el tiempo pasa, ambos se han vuelto más conscientes de su legado. No buscan dejar monumentos, sino huellas. Keith invierte en programas musicales para niños de bajos recursos, convencido de que la música puede cambiar destinos, tal como cambió el suyo. Nicole apoya a jóvenes actrices australianas, ayudándolas a encontrar su voz en una industria que a menudo las silencia. En cada gesto, en cada proyecto, hay una parte de su historia, una lección transformada en acción. La prensa, alguna vez obsesionada con sus caídas, ahora celebra su estabilidad. Pero ellos no se dejan engañar por los titulares. Saben que la vida sigue siendo frágil, y por eso la cuidan con devoción. La felicidad no es un lugar al que llegas, dice Keith. Es una elección que haces cada mañana. En el ocaso de su carrera, Keith ha comenzado a escribir un libro sobre su vida, con un título que lo dice todo: Más allá del escenario. En las primeras páginas, dedica unas líneas a Nicole. No fue el amor lo que me curó, fue la paciencia, la fe y esa forma suya de quedarse cuando todos se iban. Cuando le preguntaron qué aprendió de su matrimonio, Keith sonrió con melancolía. Aprendí que el amor verdadero no siempre grita. A veces solo te toma de la mano y te enseña a respirar. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda que dejan Keith Urban y Nicole Kidman, que incluso en un mundo donde todo cambia,
Donde los amores se desgastan y las promesas se rompen, hay historias que sobreviven no porque sean perfectas, sino porque están hechas de verdad. Ahora, cuando cae la noche y las luces del escenario se apagan, Keith no siente miedo. Sabe que el silencio que lo rodea no es vacío, sino paz. Toma su guitarra, toca un acorde suave y mira a Nicole, que lo observa desde el sofá, con esa sonrisa que ha visto todas sus versiones. Y en ese instante, entre notas y suspiros, se cierra el círculo. Porque después de tanto dolor, tanta lucha y tanta redención, Keith Urban finalmente ha encontrado lo que siempre buscó, un hogar donde la música nunca deja de sonar, incluso cuando el mundo calla. En la madurez de sus vidas, Keith Urban y Nicole Kidman han alcanzado algo más que fama o fortuna. Han encontrado significado, ya no viven corriendo tras los estrenos o los números de ventas. Su felicidad es silenciosa, hecha de pequeños rituales que solo ellos comprenden. Cada mañana, antes de que el sol despierte Nashville, Keith prepara café mientras Nicole sale al jardín descalza. No hay cámaras, no hay maquillaje. Solo el sonido de los pájaros y la complicidad de dos almas que aprendieron a sobrevivir al mundo y a sí mismas. En entrevistas recientes, ambos han hablado más del tiempo que del éxito. Todo lo que he ganado puede desaparecer en un instante, confesó Keith. Pero lo que he aprendido de ella, eso me acompañará hasta el final. Nicole asintió, con esa sonrisa que ya no busca esconder el paso de los años, sino abrazarlos. El amor no te detiene el tiempo, dijo. Solo te enseña a no tenerle miedo. La pareja, que alguna vez fue el blanco de los tabloides, hoy se ha convertido en un símbolo de estabilidad. Pero su historia no es la de un cuento de hadas. Es una sinfonía con notas rotas, silencios prolongados y acordes que sanan. Keith lo resume mejor que nadie. Nuestro matrimonio no fue perfecto. Fue real. Esa autenticidad es lo que más conmueve a quienes los observan. En una industria donde todo es apariencia, ellos eligieron ser vulnerables. En Icon Island, Keith decidió lanzar un documental íntimo titulado Still Here, todavía aquí. En él, abre las puertas de su estudio, muestra sus miedos y reflexiona sobre los años en que casi lo perdió todo. Nicole aparece en varias escenas, leyendo fragmentos de sus diarios o simplemente escuchando mientras él toca. En una de las secuencias más emotivas, Keith dice: «Durante mucho tiempo pensé que debía escribir canciones para ser amado. Ahora sé que debo amar para poder escribir». La frase, sencilla y desgarradora, resume toda su evolución espiritual y artística. Nicole, por su parte, ha aprendido a amar los silencios de la vida. En los últimos años, ha reducido drásticamente su presencia en Hollywood para priorizar su familia. Ha dicho que el mayor premio que ha recibido no fue un Oscar, sino la posibilidad de volver a cenar con sus hijas y su esposo sin preocuparse del reloj. «La fama me dio mucho», dijo en una entrevista con The Guardian. «Pero la serenidad, eso me lo dio Keith». Su relación se ha convertido en un refugio. Los fines de semana suelen invitar a amigos cercanos, cocinar juntos y tocar música en el porche. Nicole lee poesía. Keith improvisa melodías. A veces no hablan durante horas. «Ya no necesitamos palabras», dice él. «Solo estar». Ese tipo de amor, pausado y consciente, parece pertenecer a otra época. Una donde la prisa no existía y el compromiso no era una moda. El legado que están construyendo va más allá del arte. Ambos han decidido dedicar parte de su fortuna a la creación de un programa de apoyo emocional para familias afectadas por la adicción, inspirado en su propia experiencia. El proyecto, llamado Second Sunrise, Segundo Amanecer, ofrece terapias, música y acompañamiento psicológico. «Queremos que la gente sepa que sí hay vida después del dolor», explica Keith. «Yo la encontré gracias a ella. El tiempo, ese juez implacable, ha sido benévolo con ellos, no porque les haya quitado arrugas o canas, sino porque les ha permitido entender la esencia de lo que significa amar». En una entrevista para la televisión australiana, Nicole lo expresó con una calma profunda. «Hay amores que se consumen
Y hay amores que se transforman. El nuestro eligió transformarse. Y esa transformación, tejida con paciencia y ternura, se ha vuelto su gerencia más valiosa. En el escenario, Keith sigue siendo una fuerza de la naturaleza. Pero, ahora canta diferente. Ya no busca impresionar. Canta para agradecer. Cuando interpreta Parallel Line, o God Whispered Your Name, su voz suena más suave, más vulnerable. Cada nota lleva una historia. Cada pausa, un suspiro. Nicole, siempre en la primera fila, lo observa con la misma mirada de 2005, cuando todo comenzó. Y aunque ambos saben que el tiempo no se detiene, también saben que el amor puede reinventarlo. En un momento de su documental, Keith mira a cámara y dice: «Cuando era joven, pensaba que el amor era fuego. Hoy sé que es una llama pequeña que hay que cuidar todos los días. No quema. Calienta». Esa metáfora se ha vuelto viral porque encierra la sabiduría de alguien que ya ardió, ya cayó y volvió a levantarse. Nicole, con su elegancia natural, complementa esa visión en sus propias palabras. El amor no te salva, te enseña a salvarte a ti mismo. Y cuando lo logras, recién entonces puedes amar sin miedo. A los 57 años, Keith Urban y Nicole Kidman no son simplemente una pareja icónica. Son la prueba de que la redención es posible, incluso en el mundo más cruel del espectáculo. Su historia no termina con un beso cinematográfico ni con luces brillantes, sino con una verdad simple, que el amor no necesita ser perfecto para durar. A menudo, Keith dice que no quiere ser recordado solo por su música, sino por su capacidad de amar. Las canciones pasan, dice, pero si una sola persona escucha mi historia y dice hay que darse a luchar por alguien, ya valió la pena. Nicole lo mira y sonríe, entonces tu música ya cambió vidas. Y así, entre acordes y risas, entre la quietud y los recuerdos, ambos siguen escribiendo su historia. No como estrellas, sino como dos seres humanos que aprendieron a bailar con sus sombras. Porque al final, cuando todo lo demás se desvanece, lo único que queda es eso, la certeza de haber amado de verdad. Y mientras el sol se esconde tras el horizonte de Tennessee, Keith toma su guitarra y toca una melodía suave. Nicole lo escucha desde la ventana, el cabello movido por el viento. No hay público, no hay cámaras, solo el eco de un amor que, contra todo pronóstico, sigue vivo. En el atardecer de sus vidas, Keith Urban y Nicole Kidman caminan más despacio, pero con pasos seguros. Han dejado atrás las tormentas, las dudas y los titulares, y lo que permanece ahora es una calma que brilla desde adentro. Para muchos, ellos son la representación de un amor improbable en un mundo de fama efímera, pero para quienes conocen su historia, son el reflejo de algo más profundo, la prueba de que la redención no es un milagro, sino una elección diaria. Keith solía decir que su vida se dividía en dos etapas: antes de Nicole y después de Nicole. No porque ella fuera su salvadora, sino porque con ella aprendió lo que realmente significa compartir el alma. Cuando mira hacia atrás, no lo hace con arrepentimiento, sino con gratitud. Mis caídas me enseñaron a valorar la mano que me levantó, confesó en un concierto íntimo en Sydney. Esa mano, que durante años lo sostuvo en silencio, sigue allí. Nicole no fue la cura de su adicción ni la respuesta a sus miedos. Fue la presencia constante que lo ayudó a enfrentarlos. Hoy, viven sin la presión de demostrar nada. Los dos saben que el tiempo es un regalo y lo administran con cuidado. Keith compone sin prisa. Nicole elige papeles que la conmueven, no los que le prometen premios. Han aprendido que el éxito no se mide en cifras, sino en paz. La paz, dice Keith, es el mayor lujo del mundo. En su casa de Nashville, las paredes están llenas de recuerdos, fotografías, instrumentos, dibujos de sus hijas, cartas antiguas que todavía se escriben de vez en cuando. En una esquina, una vieja guitarra colgada con una inscripción grabada: Love saved the music. El amor salvó la música. Keith la mira con frecuencia, como quien recuerda de dónde viene y hacia dónde va. El público también ha cambiado su forma de verlo.
Ya no lo ven solo como un artista country. Lo ven como un símbolo de resiliencia. En cada gira, cuando interpreta Somebody Like You o The Fighter, las multitudes cantan con lágrimas en los ojos, no porque la letra sea triste, sino porque encarna una esperanza, la posibilidad de volver a empezar. Nicole, desde las sombras del escenario, observa con una sonrisa discreta. Ella sabe que cada nota es una confesión. Durante la última entrega de los Country Music Awards, Keith fue invitado a cerrar la ceremonia. En lugar de una gran producción, eligió un formato minimalista. Solo él, una guitarra y una luz cálida sobre su rostro. Antes de tocar, dijo con voz serena: «Esta canción no es para quienes aman perfecto, sino para quienes aman a pesar de todo». Luego comenzó a tocar una nueva melodía, inédita hasta entonces, titulada Still Yours. Aún tuyo. La letra era simple, casi una carta. Cuando el ruido calla, aún te escucho. Cuando me pierdo, aún te encuentro. No soy el mismo, pero sigo siendo tuyo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. No hubo gritos ni flashes, solo un aplauso lento, profundo, que parecía una oración. Nicole, con los ojos humedecidos, se levantó entre el público. En ese momento, todos entendieron que lo que acababan de presenciar no era una canción, era una despedida simbólica de los fantasmas del pasado. A medida que los años avanzan, su historia se ha convertido en una lección universal. No sobre el amor romántico, sino sobre la capacidad humana de sanar. Keith y Nicole demuestran que no hay oscuridad que no pueda iluminarse con paciencia y fe. En un mundo donde todo se consume rápido, las relaciones, la fama, los sueños, ellos eligieron la lentitud, la profundidad. En una entrevista final para 60 Minutes Australia, la periodista les preguntó qué mensaje dejarían a quienes aún creen que el amor no sobrevive en el mundo moderno. Keith sonrió y respondió: «El amor no necesita sobrevivir al mundo, necesita sobrevivir a nosotros». Nicole lo miró, le tomó la mano y añadió: «Y cuando eso sucede, el mundo se vuelve más amable». Esa entrevista se convirtió en uno de los momentos más compartidos del año. No por el glamour, sino por la honestidad. En un tiempo dominado por la superficialidad, ver a dos personas hablar del amor como una batalla compartida fue casi revolucionario. Ahora, mientras el sol se pone sobre Tennessee, su vida transcurre entre la música y el silencio. Keith sigue componiendo, pero más para sí mismo que para el público. Nicole continúa actuando, pero elige proyectos que honran su historia. Han aprendido que la fama es solo una etapa. La trascendencia, en cambio, se construye con verdad. Cada cierto tiempo, ambos viajan a Australia, a la tierra donde todo comenzó. Caminan por las playas de Sydney, toman gelado con sus hijas y miran el March. En esos momentos, se confunden con la gente común. Nadie los llama la pareja de Hollywood. Son simplemente Keith y Nick. Y quizá esa sea la victoria más grande de todas. Haberse convertido en personas reales, después de haber sido mitos. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Keith escribió una frase que se volvió viral: «El amor no me cambió, me reveló». Y es cierto, no se volvió otro hombre, sino el mismo que siempre quiso ser, pero sin miedo. Nicole, por su parte, escribió en su diario una frase que bien podría ser el epílogo de su historia: «El amor no nos salvó de la vida, nos enseñó a vivirla». Y así, entre acordes suaves y risas domésticas, la historia de Keith Urban y Nicole Kidman continúa, no en las portadas de las revistas, sino en los corazones de quienes alguna vez dudaron del amor. Porque su legado no está en los premios ni en las películas, sino en el eco silencioso de una promesa cumplida. Una promesa que dice que incluso después de todo, incluso cuando la fama se apaga y los años pesan, el amor verdadero, ese que nace de la honestidad y la entrega, puede seguir sonando como la última nota de una canción que nunca termina.